mañana con esta serie de 500 años de la Reforma. Gloria al Señor, y vamos en esta mañana a abrir nuestra Biblia en el libro de Hebreos, capítulo 4, verso 12. Vamos a ver un pasaje muy conocido por todos, por todo el cristianismo, ¿verdad? Que habla acerca de la palabra de Dios. Hebreos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Fíjese cómo dice, viva, amén, hermanos. Viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos, ¿y qué? Y las intenciones del corazón, amén. Fíjese, hermano, el poder de la palabra de Dios. Muchas veces tenemos en poco la palabra de Dios, pero fíjese cómo Dios determina que es su palabra. Es todo eso. Gloria al Señor. Oremos. Padre, gracias en esta mañana, Señor, que nos permite, Señor, reunirnos aquí en este lugar. Señor, te pedimos, Señor, que tu palabra, Señor, siga siendo predicada, Señor, de una manera o de otra, Señor, llevada a los corazones, a los oídos, y después pueda llegar al corazón de los que oyen y escuchan, Señor, tu bendita palabra. Te pido en el nombre de Jesús, Señor, que nos sigas ayudando, que sigas ayudando a este lugar, a esta iglesia, Padre, para la gloria de tu nombre. Que tu palabra, Señor, sea glorificada siempre. Gracias te damos, Señor, porque hace 500 años, Señor, tú estableciste, levantaste a esos hombres, Señor, que, Padre, con valor, con coraje, Señor, Padre, con arrojo, hicieron las cosas para gloria de tu nombre, Señor. No sabían lo que iba a venir, pero, Señor, ahora vemos el fruto, Señor, de todo ese valor que tuvieron, igual que los apóstoles en el primer siglo, Señor, también, Padre, en el siglo XV, Señor, como fue necesario, Señor, todo esto, y te honramos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Tomen su asiento, hermanos. Vamos en esta mañana, quiero hablar acerca del tema, el tema número 2, de esta serie 500 años de la Reforma, y quiero hablar acerca del tema sola escritura. Quiero entrar en esta mañana, hermanos, ¿verdad?, a hablar acerca de lo que los reformadores enseñaron, o mejor dicho, lo que ellos rescataron, ¿verdad?, de entre todos los escombros espirituales que había en ese siglo XV. ¿Qué fue lo que surgió? ¿Qué fue lo que se tuvo que rescatar? Y una de las cosas, hermano, muy importantes que tenemos que entender, y yo quiero que usted me entienda esta parte, que fue solo a través de la palabra de Dios que se pudo rescatar, hermano, el establecer una vez más la vida a la iglesia. Como les decía, el primer estudio, el primer sermón de esta serie, ¿verdad?, Roma, ¿verdad?, juntamente con el papado, habían puesto todo bajo una oscuridad total, un oscurantismo total, absoluto. Entonces, cuando estos hombres, estos reformadores, hermano, Martín Lutero, Juan Calvino, volvieron a tomar la Escritura, volvieron a tomar la Biblia, eso le volvió a traer vida a la iglesia del Señor. Hay unos que dicen, ¿verdad?, que la iglesia de Roma, el catolicismo, es la iglesia del Señor, pero es una mentira, hermanos. Ahí no hay vida, allí no hay esperanza para nadie. Es una cosa, hermano, si en el catolicismo hubiera esperanza y vida, pregunto, ¿no estuviéramos todos allá? Estuviéramos todos allá y estuviéramos sirviendo a Dios, pero estábamos perdidos. ¿Por qué? Porque no hay vida. No hay vida. Pero cuando estos hombres rescataron la palabra de Dios, que estaba encadenada por el papado, o sea, oculta, ¿verdad?, ellos volvieron a traer esa luz, esa esperanza al corazón de la gente. Vino a traer una esperanza de vida, una esperanza de eternidad, una esperanza de fe en el corazón del pueblo. Esta serie en realidad es la temática resumida, ¿verdad?, de todo lo que les he enseñado, ¿verdad?, a través de estos tiempos, pero quiero enseñarles desde una perspectiva, o de la perspectiva que los reformadores, hermanos, y la idea que ellos tenían, cómo ellos la expresaron en contra de la Iglesia Católica. Ellos expresaron su idea cómo el ser humano es salvo fuera de la doctrina, ideología y conceptos católicos romanos. Fíjense, le vuelvo a decir, hermano, el catolicismo romano es a nivel mundial, ¿verdad?, la iglesia, por así decirlo, la secta a nivel mundial
que más daño ha hecho a la humanidad. ¿Por qué? Sabemos que ellos en el aspecto humanista han hecho grandes avances, muchos avances diferentes, pero en realidad, espiritualmente hablando, hermano, no pueden ellos concederle a la gente vida y esperanza. ¿Por qué? Porque están arraigados en doctrinas que están fuera de la palabra de Dios. Entonces quiero comenzar expresando, hermano, cómo estos reformadores pusieron sobre la mesa una idea clara para desprenderse del yugo católico. Y lo expresaron poniendo en alto el gran valor y la total autoridad que la palabra de Dios tiene. Expresaron que la palabra de Dios es eso, la expresión de Dios. Por lo tanto, es suficiente para dar vida. ¿Se recuerda cuando Dios creó al hombre allá en el libro de Génesis, hermano? Dice la Biblia que cuando lo hizo del polvo de la tierra, ¿qué hizo? Sopló en el espíritu y vino a ser un alma viviente. De la misma manera, hermano, ¿verdad? El ser humano solamente viene a recibir vida eterna cuando la palabra de Dios viene a ser puesta en nuestra alma, en nuestro corazón. Por eso es muy importante. Vamos al punto número uno. Es un significado que trajo convicción, hermanos. Que trajo convicción. Un significado que trajo convicción. Sola Escritura significa que debemos hacer caso únicamente a lo que está escrito en la palabra de Dios. Debemos hacer caso, hermano, únicamente a lo que está escrito, en la palabra de Dios. Por eso, como acabamos de leer ahorita un momento en Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. En otras palabras, contiene la vida de Dios, hermano. Contiene la vida de Dios para dar vida espiritual y vida eterna al pecador. Es viva y eficaz. Lo cual dice que tiene ese aliento que Dios puede inyectar, poner en el alma del humano y hacerlo resucitar, hacerlo vivir. Entonces vemos que por eso estos hombres, estos reformadores, Lutero, Calvino, cuando rescataron esa palabra, se dieron cuenta. Una de las cosas que notaron y que miraron, hermano, porque fue obra de Dios. Fíjese qué cosa, fue obra de Dios. Una de las cosas que ellos miraron, que la persona recibía fe, recibía esperanza, recibía conocimiento de Dios, hermano, cuando oían y ponían y creían, hermano, con atención, la palabra de Dios. Entonces, eso estaba ajeno. Eso estaba ajeno al catolicismo. Ellos no creían eso, no veían eso. Se recuerda, les estaba explicando, hermano. El único que tenía una Biblia era el sacerdote. Y cuando él hablaba, cuando daba la cátedra, él la daba en un lenguaje que la gente no entendiera. Entonces la gente estaba en una total mortandad de oscurantismo, una superstición, hermano, atroz. Pero cuando esos hombres, vuelvo a decir, ¿verdad?, tomaron la Biblia y la empezaron, se recuerda, le decía el primer sermón, les decía que fue lo que hizo Lutero cuando tomó la Biblia, la tradujo del latín al alemán y se la entregó a todo el mundo. Hicieron copias del Nuevo Testamento traducido al alemán y todo el mundo ahora tenía acceso a una Biblia, a un Nuevo Testamento. Cuando eso vino a traer una revolución absoluta y total, fíjese hermano, ¿cómo así como Cristo es el parteaguas de la historia, la reforma es el parteaguas entre la oscuridad y la luz espiritual que vino a resurgir? Ahora, vuelvo a decir, hermano, eso nosotros tenemos que creerlo, tenemos que guardarlo en nuestro corazón. ¿Por qué? Bueno, porque es la palabra de Dios. Dice la Biblia que ella corta, penetra, discierne toda la intención del hombre, hermanos. Corta, penetra y discierne toda la intención del hombre. Por eso cuando la palabra de Dios es predicada, la gente se siente atacada porque piensan que estamos hablando de ellos, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí me explico? La gente siente un ataque. La gente siente una, ¿cómo se puede decir? Porque vamos a ver ahorita, pero la persona siente como que la palabra se lo está diciendo a él. Y déjeme decir una cosa, hermanos. Ese poder
de discernir la intención del hombre, es una obra espiritual, es una obra del Espíritu Santo. Por eso debemos ser fieles a la palabra de Dios. Por eso debemos de dar la palabra de Dios a la gente. ¿Por qué? Porque ella es lo que abre y discierne el corazón de la gente. Entonces, muchas veces dicho, hermano, jamás va a causar lo mismo una canción, un testimonio que la palabra de Dios. Jamás, jamás. Por muy espectacular que el testimonio aparente ser, por muy, ¿cómo se puede decir? No sé, se me fue la palabra, elocuente o lo que sea. Debe ser una cosa, nunca se compara a la palabra de Dios, porque ella es la que tiene el poder de discernir el corazón del hombre. Desde el siglo IV hasta el siglo XV, cuando la Iglesia Católica tenía el poder total sobre la humanidad religiosa, enseñando que solo el Papa tenía el poder de interpretar la palabra de Dios. Y les decía, y les vuelvo a decir, hermano, usted sabe que hoy en día la Iglesia Católica sigue creyendo lo mismo. La Iglesia Católica sigue creyendo que solamente el Papa tiene el poder de interpretar la palabra de Dios, y que solamente el sacerdote es el único que tiene el poder de interpretar la palabra de Dios. Eso es una mentira. ¿Por qué? Porque Jesús prometió que sobre sus hijos, sobre sus creyentes, sobre sus escogidos, vendría el Espíritu de Dios, el cual nos guiaría a toda verdad. Y dice Juan en la primera carta que él escribe, dice que nosotros no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, porque tenemos la unción del Santo, la unción del Espíritu de Dios, quien nos enseña todas las cosas. Entonces, siempre esa mentalidad tratando de manipular las almas, las vidas, hermanos, se ha perpetuado hasta el día de hoy, Les decía la semana antepasada, hoy en día hay pueblos, hermano, hay regiones en lugares remotos donde el sacerdote es la máxima autoridad en todo, hermanos. Ahí se hace lo que él dice, lo que él piensa, lo que él opina, se hace lo que él manda. Eso es, hermano, de lo que nos libramos, de eso precisamente. Fue esto parte de lo que llevó a Martín Lutero a entender que Dios no estaba en la Iglesia Católica. ¿Sí? Él entendió eso. Dios se lo reveló, se lo enseñó a través de la palabra. Cuando él estudió, porque según la historia, uno de los libros que le abrió el entendimiento a Martín Lutero fue el libro de Romanos. ¿Alguna vez ha leído usted el libro de Romanos, hermano? Es un libro excelente, es el libro que nos enseña básicamente, hermano, la gracia y la fe y la salvación solamente por medio de Cristo Jesús. Entonces ahí, hermano, su entendimiento fue alumbrado totalmente. Y Dios deseaba traer salvación a miles de almas, solo que, vuelvo a decir, el catolicismo estaba interfiriendo en esta obra divina, hermanos. Ahora, eso no es raro, porque, por ejemplo, ¿cuántos se recuerdan, iglesia, desde los tiempos antiguos cuando Moisés, juntamente con el pueblo de Israel, eran cautivos en Egipto, hermanos? ¿Qué tuvo que hacer Dios? Pregunto, hermano, ¿no tuvo que hacer Dios una obra maravillosa para sacar al pueblo de ahí, de ese lugar? De la misma manera, siempre Satanás ha querido subyugar y esconder, ocultar. Por eso dice la Biblia que el Dios de este siglo cega el entendimiento para que no le resplandezca la luz del Evangelio. Pero Dios, en su bondad y en su misericordia, siempre guardará personas, hombres que tomarán en serio el mensaje, la palabra de Dios, y volverán a levantar, hermano, esa voz de esperanza para la gente. De la misma manera, cuando Martín Lutero en su vida personal abrió la Biblia, la abrió y la empezó a leer con un corazón deseoso de recibir la revelación de Dios. Señor, muéstrate a mi vida, yo quiero conocerte. Hermano, Martín Lutero oraba. Él se sentía atribulado por sus pecados, sus maldades. Él sentía, hermano, que Dios estaba básicamente esperándolo para condenarlo y mandarlo al infierno. Pero entonces, hermano, cuando este hombre empezó a leer la Biblia, la Escritura en el libro de Romanos, él empezó a entender y empezó a comprender qué importante es la fe,
Qué importante es entender que Jesús, hermano, murió en la cruz del Calvario y Él pagó todas nuestras culpas. Qué importante es entender que la justicia de Cristo lo es todo y lo es lo suficiente para nuestras vidas pecadoras. Cuando Martín Lutero entendió eso, hermano, cuando él comprendió eso, ¿qué fue lo que pasó? Se rebeló. Se rebeló. Cosa que mucha gente no lo hace. Hoy en día, de hecho, hay movimientos dentro de la iglesia cristiana, entre comillas, que quieren hacer volver a la gente al catolicismo. ¿Quieren ver al Papa? Usted quizás ha visto por ahí videos. ¿Quieren ver al Papa como un buen amigo de nosotros? ¿Quieren ver al Papa como un buen líder religioso, espiritual? ¿Quieren ver al Papa como un hombre cristocéntrico? Incluso hay pruebas de personas cristianas, vuelvo a decir entre comillas, que van al Vaticano a cantarle al Papa o cantar con él. Y dígame una cosa, hermano, ¿qué acaso no la Biblia dice qué comparación tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué compañerismo tiene la luz con las tinieblas? Al contrario, no, el Señor nos dice: salid de medio de ella, pueblo mío. Pero, vuelvo a decir, Satanás, que nunca descansa, que nunca duerme, él busca la manera para que la gente vuelva a caer en esa subyugación. ¿Usted se recuerda, volviendo al punto de Éxodo, cuando Moisés quería sacar al pueblo de Israel? ¿Se recuerda que en varias ocasiones Faraón quiso persuadirlo para que no se llevara al pueblo? Le digo: está bien Moisés, ve tú al desierto y ofrécele sacrificio a tu Dios. Y Moisés dijo: no. Después volvió a venir: está bien Moisés, llévate algunos animales y algunos siervos que te ayuden. No, o sale todo el pueblo o no nos vamos nadie. Y así ha dicho el Señor. Y Faraón, terco, a persuadirlo a que se quedara. Es una cosa, hermano, por ninguna razón volveremos al catolicismo. No hay razón, no hay motivo. No somos hermanos. Yo sé que hay gente que usted escucha, por ejemplo, Radio Nueva Vida, y vamos a aventarle un fosforazo aquí. Escucha Radio Nueva Vida, salen personas que dicen: los hermanos católicos no son nuestros hermanos, no somos hermanos. El catolicismo y nosotros no somos hermanos. ¿Por qué, hermano? Porque decir que somos hermanos sería decir que servimos al mismo Dios. Y aquí está un punto muy importante. Si entre los católicos y yo tenemos al mismo Dios, como le dije hace poco, hermanos, entonces ¿para qué no salimos de allá? Que hay mucha gente que rascan por regresarse, ¿verdad? Pero la pregunta es: ¿a qué nos volveríamos? ¿A qué regresaríamos al catolicismo? ¿A arrodillarnos a una imagen? ¿A andar otra vez en una vida disoluta, en una vida que no tiene motivo ni sentido? No, iglesia, no. La obra y el trabajo y el amor que estos hombres demostraron, hermano, valió la pena. Valió la pena, y no es algo que nosotros debemos de tirarlo por tierra y decir: pues eso fueron ellos, pero yo quiero vivir como a mí se me antoje. Debe ser una cosa, no. Nosotros debemos, hermano, de tener el amor y darle honor a esos hombres que dieron su vida por rescatar la palabra de Dios. Porque ahora, gracias al Señor, podemos tener no solamente una Biblia. Usted puede tener todas las Biblias que quiera, ¿sí o no, hermanos? Puede tener 5 o 6 Biblias si quiere, y puede leerlas y leerlas y leerlas y leerlas. Enséñeme cuántos pocos católicos realmente leen la Escritura. Ahora usted dirá: pero ¿por qué contra el católico, pastor? Bueno, porque además de que es una de las sectas más grandes del mundo, es de ahí donde provenimos. Quizás habrá entre nosotros alguno que ha sido mormón, ha sido, no sé, testigo de Jehová, no sé qué. Pero déjame decir una cosa: toda Latinoamérica, la religión de culto es el catolicismo, ¿sí o no, iglesia? De ahí provenimos, de ahí nos sacó el Señor. Entonces, nosotros debemos de honrar lo que esos hombres hicieron. Vuelvo a decir, Martín Lutero se rebeló, continuó. Lutero se rebeló contra el papado, comenzando a traer la palabra de Dios al pueblo. Interpretó la Biblia del latín al alemán y lo trató de hacer lo más accesible posible, hermanos.
Porque eso es lo que hace un buen maestro. Un maestro hace accesible al entendimiento de la humanidad la palabra de Dios. Debemos de esforzarnos de hacerlo accesible, entendible, que la gente lo pueda comprender. En otras palabras, dice el apóstol Pablo, hermano, que no solamente es una vida espiritual, sino también es una vida de entendimiento y de conocimiento. Dice el apóstol que debemos de crecer en conocimiento, en sabiduría, en entendimiento. Punto número 2. Dios hizo accesible su palabra. Dios hizo accesible su palabra, hermanos. Pregunto, ¿no es una misericordia y una bondad de Dios eso, hermanos? Todo humano en este día, en este tiempo, todo humano puede tener una Biblia en sus manos. Algunos prefieren el Corán, otros prefieren la Atalaya, otros prefieren el libro del Mormón, pero déjeme una cosa, de ahí en adelante todo mundo en la tierra puede conseguir una Biblia, la palabra de Dios. Todo mundo. Esa es la obra de Dios. Esa es la obra de Dios. Ese es el testimonio de Dios. Dios nos ha testificado y nos ha dejado un testigo. ¿Cuál? Su palabra. Su palabra. Pregunto, ¿no por ella seremos justificados o por ella seremos juzgados? ¿Por ella seremos salvos o por ella seremos condenados? La palabra de Dios. Nadie en la tierra va a decir, es que yo no sabía. No, todo el mundo tiene acceso a la palabra de Dios. Es cierto, hace poco leía, miraba un documental de una isla, hermano. Una isla, no sé, está en la parte de Australia, hacia el sur de Australia. Descubrieron una isla que tenía habitantes. Eran habitantes casi caníbales. Personas que tenían su aldea. Es más, en una primera ocasión que trataron de acercarse, los primeros que llegaron fueron asesinados. Estoy hablando de este tiempo reciente, no estoy hablando de hace 30 años atrás. Estoy hablando de este mismo siglo, en esta misma década. Y el segundo grupo que trató de ir a poner contacto con ellos no pudieron, porque eran muy agresivos los aldeanos. La gente de ahí eran muy agresivos, hermanos. Pero la Biblia dice que Dios nos puso una conciencia por la cual entendemos lo que es bueno y lo que es malo. Y el hombre será juzgado por su conciencia. Al menos esas personas que quizás nunca, ellos pueden llegar ante Dios y decir, es que Señor, nunca nosotros supimos quién era Jesucristo. Nunca supimos que existía una Biblia. Bueno, ¿qué es su conciencia? Su conciencia, hermano, déjenme decir una cosa, les condenará, les traerá salvación. Pero déjenme decir una cosa muy importante. Hermano, en estas personas que no tienen la contaminación que nosotros tenemos, fíjese, aún así, lo pecador, la semilla, la simiente pecadora está en ellos, aunque nunca hayan oído del Evangelio. ¡Qué tremendo! Dios los juzgará. Pero Dios, hermano, en un 90%, por así decirlo, 95%, ha dejado su palabra accesible a todo mundo. Todo mundo, hermanos. Todo mundo tiene acceso a ella. Primero comenzamos entendiendo que la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. Primero comenzamos entendiendo que la palabra de Dios es inspirada por Dios mismo. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3:16 y 17? 2 de Timoteo 3:16 y 17. Toda la escritura, dígalo conmigo, toda. Amén, hermanos. No una parte, no pedazos, no cosas aquí y allá. ¿Qué dice? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Vemos otro aspecto de la palabra de Dios, que ella es inspirada. ¿Sí? Y aquí nos habla de una revelación de algo que no se conocía. La palabra revelación, que también es la misma palabra que se usa para Apocalipsis, es como cuando
haga de cuenta, ¿cuántos saben lo que hay ahí atrás de esa pared? Quizás algunos de ustedes no saben. Pero si abrimos las cortinas, se revela lo que hay atrás. Eso significa revelación. Revelar es abrir el velo, abrir las cortinas para que se vea. De la misma manera, Dios reveló por medio de su palabra, hermano, su gran verdad, su poder. Reveló a su Hijo, reveló su gracia, reveló el cielo, reveló el infierno. Por medio de su palabra reveló la realidad eterna. Eso significa, hermano, esa revelación de parte de Dios. Y ella es útil para todo. Útil para enseñarnos, dice ahí, redarguirnos, corregirnos, instruirnos en justicia. Continúa adelante. Así como Dios Espíritu se reveló en su Hijo, así su voz se reveló en su palabra. ¿Cuántos saben que Dios es Espíritu? Ese Dios Espíritu se reveló en Jesús. Dice la Escritura que Cristo es la imagen del Dios invisible. Hay gente que dice: Señor, muéstrame tu voluntad. ¿Y qué debemos de contestar? Abre la Biblia y vas a conocer la voluntad de Dios. ¿Está de acuerdo conmigo, hermano? Abre la Biblia y vas a conocer la voluntad de Dios. Pero hay muchas personas, vuelvo a decir, que no entienden esos conceptos tan elementales, conceptos tan básicos, tan simples, sencillos. No es que yo quiero que Dios me hable. Pues Dios ya te habló. ¿Cómo? Se reveló su voz, su voluntad, se reveló en su palabra, en su escritura. Ahí tienes toda la voluntad de Dios. Fíjate, como leímos en el verso 16, es útil para corregirnos, redarguirnos e instruirnos en su justicia. Dice la Biblia que nadie ha mirado a Dios. Dice 1 Timoteo 6:16, nadie ha mirado a Dios. Así es que tuvo que ser necesario la revelación de su Hijo, o a través de su Hijo, pero también tuvo que ser necesaria la revelación de su voluntad. Porque de hecho, hace poco leíamos, hermano, pregunto, ¿no siempre Dios ha usado ese método de dejar escrito su voluntad? ¿No comenzó desde el Sinaí? En el Sinaí, ¿qué dejó? Las tablas, los mandamientos. Dios siempre ha usado el mismo método. Fíjese, si Dios ha usado siempre el mismo método, ¿por qué en estos tiempos tendría que cambiar? De ninguna manera. Que de hecho cuando Jesús vivió en la tierra, Él decía, como dijo Isaías, como dijo Jeremías, como dijo de mí el profeta Jonás. ¿Se recuerdan? Como dijo de mí Moisés, como dijo Abraham. Él siempre hacía noción o llamaba a noción lo que ya estaba escrito. ¿Por qué nosotros tenemos que cambiar el método? No, es que estamos en la era del Espíritu Santo y no es que el Espíritu Santo te habla. No es cierto. El Espíritu Santo te habla lo que está escrito en su palabra. Esa fue la obra de Dios. Esa fue la obra de Dios, que Dios dejó escrita su palabra para que usted pueda vivir. Si usted algún día se condena, si algún día va al infierno, déjame decir una cosa, será simple y sencillamente porque tuvo muy en poco lo que la palabra de Dios dice y enseñó. Pero la palabra de Dios es suficiente. Pregunto, ¿será suficiente para salvarnos? Claro que sí. Continúa adelante. Ella está accesible a todo mundo. Está accesible a todo mundo. Y aunque no todo mundo es escogido para salvación, aún así todos aquellos que se les da vida del Espíritu de Dios y los hace hijos de Dios, se les da el poder de entender y interpretar la palabra de Dios. Hermanos, ¿usted sabe eso? Que lo mismo que yo llego a conocer de la palabra de Dios, lo puede llegar a conocer usted si estudia. ¿Cuántos dicen amén? Si estudia, no durmiendo, no viendo televisión. Así no se revela la palabra de Dios, así no se entiende la palabra de Dios. La palabra de Dios se entiende aprendiendo, estudiándola, comprendiéndola, meditando en ella. Dijo David en el Salmo 1: bienaventurado el hombre que medita en tu ley de día y de noche. Bienaventurado el hombre. Cuando usted hace ese hábito, cuando hace el hábito de estudiar la palabra de Dios, Dios le revela su palabra y le da entendimiento en ella y le da conocimiento en ella.
Eso es una verdad, hermano, indiscutible. Pero la pregunta es, ¿por qué hoy en día, hermano, la iglesia del Señor sigue estando igual de ignorante? ¿Por qué? ¿Por qué son tan tardos para entender o para ponerse a leer y a estudiar la palabra de Dios, la que nos da vida? ¿Por qué es la pregunta? Simple y sencillamente, bueno, por la misma naturaleza pecaminosa del ser humano, pero en cierta manera, hermano, porque no ha llegado a comprender, las personas no han llegado a comprender la gran importancia que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. Lutero se convirtió a Cristo, hermano, aún después de que él era sacerdote. Él ya era un sacerdote dominico. Fíjese, hermano, hoy en día se tiene al sacerdote católico como el hombre de Dios. ¿Sí o no? Pero muchos de ellos no están convertidos. No están convertidos. Usted puede buscar, y no sé, verá si quiere o si no quiere, no. Pero usted puede buscar, por ejemplo, videos de sacerdotes que dan mal ejemplo, y va a ver sacerdotes tomando, maldiciendo y haciendo toda clase de cosas. La pregunta es, ¿por qué? Simple y sencillamente, hermano, porque le vuelvo a decir, no hay vida en ellos. No hay vida nueva en ellos. Ahora, la pregunta, dice, no, pero es que también hay muchos pastores. Sí, es cierto, también hay muchos pastores que han dado un malísimo ejemplo. Pero es una cosa, hermano, la palabra de Dios, ¿verdad? Viene y convierte el alma. Cuando Lutero se convirtió a Cristo, él era ya un sacerdote. Pero él empezó, vuelvo a decir, a estudiar la palabra de Dios. Esa palabra se hace viva solamente o solo en Cristo, hermanos. Esa palabra se hace viva solo en Cristo. La persona necesita nacer de nuevo para que la palabra de Dios traiga entendimiento y conocimiento a su vida. ¿Sabe? ¿Cuántos aquí saben, hermanos? ¿Cuántos aquí saben y entienden que Dios no solamente es amor? Dios no solamente es amor. Cuando una persona cree y piensa y esa persona en su mente, en su corazón, en su idea piensa que Dios es amor solamente, esa persona realmente no conoce al Dios de la Escritura, hermano. Porque Dios es más que amor. Es más que amor. Entonces, esa palabra, la palabra de Dios solamente se hace viva en Cristo Jesús. Vamos a 1 Corintios capítulo 2, verso 17. 1 Corintios 2, 17. Fíjense lo que dice Pablo. Fíjense lo que escribió él. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. ¿Sí lo tiene? 1 Corintios 2, 7. Dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para ¿quiénes? Pero fíjese, hermano, una mini pausa aquí. Algunos piensan que ese pasaje se refiere a las cosas que aún no hemos visto en el cielo. Dice, no, es eso, las cosas que no has visto ni que han llegado a tus oídos son las que están en el cielo, que Dios, no es cierto. No se refiere a eso. ¿Qué? Continúa leyendo, el verso 10. ¿Qué dice el verso 10? Pero Dios nos las reveló a nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña. Todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos, dígalo conmigo, sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, hermanos. ¿Qué debe de hacer el cristiano? Crecer
a través de la palabra de Dios. Crecer espiritual a través de la palabra de Dios. Ella es la que nos enseña y nos revela toda la voluntad de nuestro Dios, iglesia. Es la palabra de Dios. No hay otra forma externa. Ahora, usted dirá, pero el Espíritu nos enseña. El Espíritu, hermano, mire, lo he dicho muchas veces y lo quiero solamente poner aquí. ¿Qué acaso no Jesús dijo que el Espíritu Santo es el Espíritu de verdad? Fíjese, Jesús dijo, el Espíritu de verdad los guiará a toda esa verdad. Y en otra porción Jesús mismo dijo, Señor, tu palabra es tu verdad. Pregunto, ¿qué acaso no el Espíritu Santo, la única verdad que nos tiene que revelar, no ha de ser la palabra verdadera de Dios, hermanos? Porque no puede haber dos verdades. No puede una persona decir, no, yo creo en la Biblia, pero también el Espíritu Santo me revela otras cosas que no están en la Biblia. Eso es incoherencia. Eso es algo inaceptable. Porque el Espíritu de Dios lo único que nos revela es lo que ha escudriñado de Dios. Dios ha dejado su palabra, por lo tanto su palabra es, hermano, lo único que nos revelará el Señor. Sola Escritura. Cuando Martín Lutero entendió eso que acabamos de leer, hermano, ellos empezaron a dar a conocer y a hacer accesible la palabra de Dios a todos los hijos de Dios. Siempre y siempre será la palabra de Dios quien despierte la conciencia del humano. Solamente la palabra de Dios despierta la conciencia del humano, hermanos. Solamente la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo único que debe de existir y debe de tener preeminencia dentro de las iglesias, dentro de las congregaciones. Leía parte de un libro, estaba leyendo parte de un libro y decía que vivimos en una generación que se aburre muy rápido. Se aburre muy rápido, está hastiada de tantas cosas. Somos fáciles para desechar una cosa muy rápido. Porque la mercadotecnia ha invadido todo eso, esa mentalidad de la humanidad. Un ejemplo, por ejemplo, los teléfonos. ¿Usted se fija en los teléfonos, hermano? Usted apenas está aprendiendo a usar cuando ya está el nuevo modelo. Y te lo pintan como la maravilla que tú no tenías. Y déjame decir una cosa, ¿a poco no hay gente que en su pensamiento dice, se van a hacer filas en la madrugada para alcanzar el primer modelo? Como si el modelo que tuvieran, hermano, fuera obsoleto, tiene apenas 6 meses. Pero esa mentalidad de esa velocidad vertiginosa se produce porque todo este comercio sabe que el mundo se aburre fácil. Sabe que el mundo se aburre fácil, se cansa rápido. Y siempre está buscando algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo y algo nuevo. Déjame decir una cosa, tristemente eso ha invadido, hermano, a la iglesia en Estados Unidos. La iglesia se aburre fácil, se aburre rápido. Se cansa rápido de lo mismo. Hay gente que dice, pues nada más. Ha habido gente que me ha preguntado a mí, hace muchos años me preguntó una persona, unos años atrás me preguntó una persona, cuando terminó le pregunté, usted sabe, a veces hay gente que nos visita y yo les llamo, buenas tardes, y le bendiga, soy el pastor, ¿qué le pareció la iglesia? Y me dijo así en una manera seca, me dijo, pastor, ¿y nada más hacen eso? Le dije, ¿qué? Pues eso, nada más le predican y estudian la Biblia, así, hermano. Le dije, no, para la próxima semana vamos a traer unos leoncitos. No se crean, no le dije eso. Pero ¿qué demuestra eso, hermano? ¿Qué demuestra eso? Que para mucha gente la palabra de Dios es sumamente aburrida ya. ¿Sí me explico? Ya no satisface su alma. ¿Sabes por qué no satisface su alma? ¿Sabes por qué no satisface su alma? Porque su alma sigue igual de vacía que cuando estaban perdidos, hermanos. ¿Se recuerda antes, hermano? ¿Se recuerda antes
cuando vivíamos sin Dios, ¿qué teníamos que hacer para llenar cada fin de semana hueco y vacío que nos sentíamos? ¿Qué tenemos que hacer? Dice, mi esposa me platica de una viejita que tiene ¿cuántos? Como 180 años más o menos. No, una señora ya grande. Dice que ya desde joven esa mujer se va al baile cada fin de semana. Desde joven. Tiene 3, 4 amigas que se llaman las muchachas, ya todas tienen entre los 120 y la muerte, ya están grandes, pero todas dicen, yo y las muchachas nos vamos al baile cada fin de semana. Y cuando no hay hombres que bailen, se ponen a bailar ellas solas. Eso es porque el profundo aburrimiento, la profunda soledad en sus vidas, no hayan cómo llenarlo. Pero quiere que le diga una cosa, hermano. Dentro de las iglesias sucede lo mismo. Pasa lo mismo. Pasa y sucede lo mismo. La juventud hoy en día no quieren permanecer en un lugar donde les enseñen la palabra de Dios. Tiene que haber una diversión, tiene que haber una distracción. Tiene que haber viajes constantes a Magic Mountain, a la montaña, a la playa, al boliche, al cine. Porque si no, en el momento que me dejen de dar eso, ya no vengo, yo ya no voy. Pero mi hijo es la palabra, es bien aburrido. Y ves una cosa, los adultos no andan tan lejos. No andan tan lejos. El cristianismo adulto también está en la misma decadencia, en la misma situación. Para mí, déjame decir una cosa, para mí hoy en día, para mí, el día de hoy, es más difícil predicar que cuando yo comencé a predicar, hermano. Es más difícil. Y digo esto no porque yo como un nuevo predicador, me quería comer el mundo. No. Es más difícil porque yo veo que menos gente recibe la palabra de Dios. Menos gente es receptiva a la palabra de Dios. Pero yo no puedo, yo creo que los predicadores llamados del Señor, no pueden renunciar. No podemos renunciar, hermano, a traer y a seguir creyendo que sola la Escritura es suficiente para darnos vida y vida eterna. No podemos renunciar a eso. Yo se los he dicho muchas veces. Quisiéramos tener iglesias llenas. Pero para eso tendríamos que cambiar toda la estructura. Ella siempre será la guía, hermano. La Escritura será la guía para que el hombre conozca a Dios. Continúo. Es necesario seguir guardando este concepto de sola Escritura. Es necesario, hermanos. Aquí lo digo y lo digo a todo el mundo. Es necesario seguir guardando este concepto de solo Escritura. Hoy en día hay mucha gente que pone en tela de juicio la palabra de Dios. Y la mira y dice, ¿será eso la palabra de Dios? Les comentaba hace poco de un hombre que ahorita está entre la lumbre ahí, o sea, no digo en el infierno, está entre la lumbre, entre los teólogos, los eruditos. M.T. Wright, un teólogo, un erudito inglés. Y este hombre escribió un libro que le llama la nueva perspectiva de Pablo. Y en ese libro él cuestiona, o sea, pone en tela de juicio si la Biblia es la total autoridad y total inspirada palabra de Dios. Pregunto, hermano, ¿no es eso una herejía? Eso es algo blasfemo. Cuando la persona pone en duda la palabra de Dios, básicamente eso es porque no tiene una fe genuina. Porque no tiene una fe verdadera. Es porque su fe, hermano, no está fundada en Cristo y en su total verdad. Esas personas que ponen en tela de juicio la palabra de Dios, si pones en tela de juicio, si pones a dudar y te pones a dudar un concepto, hermano, se te va a hacer fácil dudar de otro concepto. Si dudas de una doctrina, vas a dudar de otra después. Y después de otra, y después de otra, y después vas a ir dudando de toda la palabra de Dios. Punto número 3. La revelación de sola Escritura es la única y sola guía confiable, hermanos. Es la única y sola guía confiable. La revelación de sola Escritura. En otras palabras, hermano, ¿usted tiene la palabra de Dios?
tiene la palabra del Señor, no necesita nada más. Nada más. Usted sabe, por ejemplo, usted ha visto, hermano, por qué hoy en día se hacen solamente, hay lugares donde solamente se regalan Nuevos Testamentos. ¿Sabe? Porque esas personas confían y creyeron que con es más, hay libros que solamente contienen el Evangelio de Juan. Si la persona, hermano, abre la Biblia, abre el Evangelio de Juan, por así decirlo, que es lo único que tiene, la abre y cree lo que está escrito, tendrá vida eterna, tendrá perdón de pecados. Pero es una cosa, ¿por qué? Porque el poder lo tiene la palabra de Dios. Ella es viva y eficaz. Y esa palabra es lo único confiable para llegar algún día a la vida eterna, hermanos. No se les olvide que para allá vamos. No se les olvide que esa es nuestra meta y esa es nuestra finalidad, la vida eterna. No es este mundo. No es este mundo. No es este mundo, hermano. Este mundo es un espejismo, es un reflejo vago de nada. Este mundo no hay nada. Entiéndalo. Nuestra meta, nuestra finalidad es la vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? ¿Por qué los reformadores proclamaron sola escritura? ¿Cuál fue la razón? ¿Cuál fue la razón que ellos siguieron proclamando sola escritura? Vamos a 2 de Pedro, capítulo 1, verso 19. Porque sin ella no hay luz. 2 de Pedro, pero en 2 de Pedro 1, 19. Tenemos también la palabra profética, dígalo conmigo, más segura. ¿Qué significa más segura? Mire, hermano, si usted va a comprar un carro, póngame atención en este ejemplo sencillito, pero sencillito. Si usted va a comprar un carro y te dice el vendedor, aquí tengo dos modelos, cuestan lo mismo, gastan lo mismo, pero pasó un examen de seguridad y lo aprobó. No tiene nada de seguridad. Le pregunto, iglesia, por puro sentido común, ¿cuál compraría? Se ríen. Pero cuando les estoy diciendo que la palabra de Dios es lo único seguro para tu alma, muchos no lo toman en serio. ¿No lo toman en serio? Dice la Biblia aquí, ¿qué dijo Pedro? Tenemos la palabra profética más segura. En otras palabras, la palabra de Dios está comprobada que pasa todo examen de seguridad. Dice, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Qué fue lo que entendió Martín Lutero de este pasaje? Primero, esa palabra profética es segura. Esa palabra profética es segura. Puedes poner a descansar tu alma en ella. Hermanos, ¿cuántos aquí somos pecadores? A ver, hermanos, ¿somos pecadores? Fallamos ante Dios. Pero nuestra alma puede descansar en la gracia absoluta de Cristo Jesús, hermanos. Como se lo he explicado, un día, como dijo Pablo, un día, como dijo el apóstol, un día este cuerpo lleno de pecado, de maldad, tiene que morir para ser transformado, para ser resucitado en una nueva esencia que pueda estar libre de toda muerte y de todo pecado, hermanos. Cuando estamos vivos, mientras estamos vivos, si nosotros pensamos humanamente y dejamos o pensamos y decimos, pero es que soy pecador, pastor, es que fallo, es que peco, es que yo he caído, pastor, ¿qué hago? Debes una cosa, no haga caso a su carne, confíe su alma en el Señor, porque en realidad es la única esperanza que tenemos en Cristo Jesús. No estoy diciendo que vayamos y pequemos, no estoy diciendo eso, pero lo que estoy diciendo es que, hermanos,
como hijos de Dios, como personas que hemos recibido la gracia del Señor, aún así la naturaleza pecaminosa de nuestra vida no desaparece. Debemos de puedes poner a descansar tu alma en ella. No, 2, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? No haremos otra cosa mejor que confiar en ella. ¿Sabe? La Iglesia Católica pone su esperanza en las buenas obras. Nosotros no. Las buenas obras son necesarias para que Dios sea glorificado, pero ellas no traen salvación. Las buenas obras simple y sencillamente son el fruto actual del cristiano nacido de nuevo. Pero nosotros, hermano, debemos de confiar en la promesa de la palabra de Dios. Dice número 3, estamos atentos, siempre poniendo atención a ella, y todo debe de ser medido por ella. La palabra de Dios es la regla, la medida. Ella es la regla exacta, hermanos. Ella es la palabra de Dios, la regla exacta. Debemos de poner atención en todo y todo debe ser medido por ella. 4, ella es la única luz que alumbra el entendimiento, el corazón y la razón. El corazón y la razón. Hay personas que tienen mucho corazón, pero no tienen mucho razonamiento. Son dos cosas que se combinan. Amén, hermanos. Cuando usted está ahí sentado, usted me da la razón, no porque soy el pastor. Me da la razón porque hay una razón verdadera. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Porque hay una razón verdadera. De esa misma manera, su espíritu comprueba, su corazón comprueba la verdad y la razón dice es correcto, es verdadero. Ese es el punto de esto. Y digo Pedro, hermano, que esa lumbrera, esa antorcha, esa palabra, dice alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca. Hermanos, vemos, si usted pone atención a los tiempos y al mundo, pregunto, ¿no va en decadencia este mundo? ¿O vamos a la alza? Vamos en decadencia. Venía platicando con mi esposa y veníamos hablando, hermanos, antes 8 años atrás, eche memoria, 8 años atrás, ¿usted veía esos lugares verdes donde venden marihuana? ¿Los miraba? ¿Qué nos dejó nuestro flamante expresidente Obama? Venta de marihuana, matrimonios homosexuales y un déficit, hermano, atroz. Y no solamente eso, sacó a millones de personas para sus países. ¿Fue un avance? Eso es ser un hoyo más a nuestra tumba, iglesia. Hay una denominación que dice, no, es que Cristo ya está reinando. No lo creo. Cristo es rey. Él reina, claro que sí. Él es el rey de reyes y señores. Pero Él necesita establecer su reino sobre la tierra para enderezar y componer todas las cosas. Vemos, hermano, dice aquí que mientras está oscuro, porque es lo que da a entender en el verso 19, dice en la última frase, hasta que el día esclarezca. En otras palabras, el mundo se irá oscureciendo y cuando ese lucero venga, cuando ese lucero aparezca, que será Cristo, hermano, nos dará una esperanza de gloria eterna. Vamos adelante. La fe única y verdadera. Pero me pasé uno. Ella tiene el poder de convertir el alma. ¿Por qué estamos hablando de sola escritura? ¿Por qué los reformadores dijeron y establecieron sola escritura? Ella tiene el poder de convertir el alma. En otras palabras, el alma se convierte solo por la palabra de Dios, hermanos. No hay cosa que pueda convertir el alma. Nada, no hay nada, hermano, que pueda convertir el alma. Es una verdad absoluta que yo quiero que usted la tenga bien grabada en su alma, en su corazón. Salmo 19, verso 7.
Dice, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta, ¿que qué? Que convierte el alma. Aquellos que terminamos las clases en los pasos del maestro entienden más claramente este concepto de la ley, ¿verdad, hermanos? Como ella nos pone contra la pared. La ley nos pone contra la pared y nos condena al grado tal de que si nosotros no volteamos a ver a Cristo desde ahí y volteamos a ver su justicia, hermano, no hay nada que pueda traernos vida eterna. Pero su ley es perfecta. Su ley es perfecta. Sigo adelante. La fe única y verdadera viene solo por la palabra de Dios, hermanos. Viene solo por la palabra de Dios. La fe única y verdadera. Ahora, ¿por qué digo fe única y verdadera? Hermanos, aunque usted no lo crea, mucha gente no tiene ni fe, no es ni verdadera ni única. No es fe. No es fe. Le decía, trayéndoles a la memoria un resumen de una denominación aquí en Estados Unidos, hermano. En 3 años, todo el conteo que hicieron en toda la denominación entera aquí en Estados Unidos, hicieron un conteo de las personas que habían supuestamente hecho una decisión por Cristo. Se sabe, hacer la oración del pecador y levantar la mano y pasar al altar y llorar 2, 3 lágrimas. Ellos registraron en sus números de 4 años, registraron más de 3 millones de personas que se habían convertido a Cristo. Más de 3 millones de personas. Ok, después de ese tiempo, volvieron a las iglesias a hacer un conteo de cuántas de esas 3 millones, más de 3 millones de personas que habían llenado su papelito. Se fija que muchas iglesias, usted le entregó su vida a Cristo, lléneme este papelito y mire, queremos visitarlo, queremos mandarle, no sé, un libro, un CD, algo queremos regalarle. Queremos visitarlo, queremos darle seguimiento, queremos darle discipulado. Incluso allí en los papelitos dicen, después de entregar a Jesús, ¿usted quisiera recibir discipulado? Y todo el mundo dice sí. Y todo el mundo dice, ponga su número de teléfono. Y todo el mundo lo ponen. Ponen el de la abuela que ya se murió hace 10 años, pero lo ponen ahí. Porque nunca los encuentras después. Ok, después de 3, 4 años, volvieron a hacer recuento de todas esas más de 3 millones de decisiones por Cristo. ¿Sabe cuántos se encontraron? ¿Sabe cuántos se encontraron, hermano? Menos de 13,000 personas que habían permanecido dentro de las iglesias. ¿Qué quiere decir eso? Que mucha gente dentro de las iglesias no conocen a Dios. No son nacidos de nuevo, hermanos. No son nacidos de nuevo. No han sido regenerados. No han sido convertidos. No han nacido de nuevo. La fe única y verdadera viene solo por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, verso 16. Romanos 10, 16 dice: mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Se recuerda que le dije cuál fue el libro que abrió el entendimiento de Lutero? Romanos. Entonces él, cuando leyó esto y dijo, la fe viene por el oír. Entonces, ¿cómo el pueblo va a tener fe si nunca oyen la palabra de Dios? De la misma manera. De la misma manera. ¿Cómo van a tener fe verdadera si no ponen atención a la palabra de Dios? Entonces, Lutero llegó a esa conclusión.
Y el entendimiento de Lutero y su espíritu nació cuando leyó detenidamente Romanos 1:17. Ese fue el pasaje que, según la historia de este hombre reformador, le vino a dar un despertamiento. Romanos 1:17 dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Cuando leyó eso Lutero, sus pecados fueron borrados. Cuando entendió eso, la carga, el moral que traía de pecados que lo hacían muy pesado en su alma, fue quitado. De ese momento en adelante él sintió la justicia de Dios, experimentó el nuevo nacimiento, experimentó lo que es, hermano, ser perdonado y justificado en Cristo Jesús. Se dio cuenta, recapacitó y se dio cuenta y dijo: ¿sabes qué? Por mí no puedo hacer nada, pero en Cristo Jesús soy justificado por la fe. Guardar la palabra, continúa adelante, guardar la palabra de Dios nos guardará, hermanos. Guardar la palabra de Dios nos guardará. Dice Apocalipsis 3:8. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, ¿qué dice? ¿Qué dice? Has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Fíjese, hermano. Pregunto: lo único que nos guardará en este mundo que vivimos, ¿cuántas sectas hay en la tierra ya? Miles. Hay una persona que siempre me alega y me dice: no, es que ustedes, los cristianos, dice, todos están divididos. Cada quien cree lo que quiere. Él dice que está con la iglesia católica. Y dice: nosotros somos la iglesia verdadera, la iglesia madre, porque nada más tenemos una doctrina, tenemos una fe, una sola creencia. Y yo le digo: bueno, pues son doctrinas de demonios, lógicamente. Pero en cierta manera, ¿cómo podemos negar que el cristianismo está dividido, hermanos? ¿O no? El cristianismo está dividido. Los bautistas no son pentecostales, los pentecostales no son presbiterianos, los presbiterianos no son nazarenos, los nazarenos no son wesleyanos. El cristianismo ha hecho un cisma muy grande en la tierra. Pero aquí hay un punto que todos necesitamos entender, y yo también espero que los que me escuchan entiendan. Esto no es cuestión tanto la iglesia donde tú estás, aunque tiene parte que ver, pero no es tanto eso, sino la fe y la doctrina que tú guardas en tu alma, en tu corazón. ¿Me explico, hermanos? Hay un hermano en Tampa, Florida, que habla conmigo, platica conmigo. Me dice: pastor, es que no hay una iglesia donde yo pueda llegar, pueda ir. Él también cree las doctrinas de la gracia. Y me dice: ore por mí porque me siento triste, desanimado, desalentado. A donde llego es show, es emociones, brincar y gritar, y no encuentro una iglesia que me enseñe la palabra de Dios, pastor. Y le dije: bueno, lo importante es que tienes la palabra de Dios y que tienes la doctrina del Señor en tu corazón, en tu vida. Pregunto, ¿no es eso lo que nos hace parte de la iglesia universal del Señor, hermano? Vamos a decir de cuenta que no, en otras palabras, ¿todos los que están dentro de la iglesia bautista son salvos? Claro que no. Yo conozco bautistas que son están más perdidos que los mismos católicos. No todos los que están dentro de la iglesia bautista son salvos. No todos los que están dentro del pentecostalismo son salvos. No todos los que están dentro de la iglesia presbiteriana son salvos. ¿Me estoy explicando? Pero cada denominación tiene
su grupo, sus personas que han llegado a la vida eterna porque han conocido a Cristo y porque, como dice aquí, como dice el Señor aquí en Apocalipsis 3:8, han guardado su palabra. Han guardado su palabra. Y eso nos da esperanza. Eso nos da esperanza. ¿Qué más quisiéramos juntar solamente a todos los redimidos en un solo lugar, hermanos? Imagínense, vamos a rentar el Convention Center, que cabe como 5,000 personas, y poner un letrero. Aquí solamente entran los redimidos, los que realmente son salvos y hijos de Dios. Es una cosa, sería algo hermoso, pero no se puede cuando dicen amén. No se puede, porque no sabemos quiénes son. Pero Dios conoce a los que son suyos, y Dios conoce a los que guardan su palabra, ¿o no, hermanos? Entonces, guardar su palabra en nuestras vidas nos guardará del error de tantas cosas que hoy en día miramos. Último, el nuevo nacimiento es solo por una simiente incorruptible. ¿Por qué debemos de predicar sola escritura? Hermanos, ¿por qué debemos de predicar sola escritura y debemos de seguir creyendo solo escritura? Porque es lo único que es una simiente incorruptible. Vamos a 1 de Pedro 1:23. Termino aquí. Primera de Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esto es las palabras de Cristo Jesús cuando Él dijo que todo el que nace del Espíritu es hijo de Dios. Dijo el Señor, ¿se recuerda lo que le dijo a Nicodemo? Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Sola escritura es lo único que da, hermano, el nuevo nacimiento, porque es la única simiente incorruptible. Todos nosotros nacemos y hemos nacido corruptos por la misma descendencia de Adán y Eva, todos. Pero cuando nosotros nacemos de la palabra de Dios, fíjese lo que dice, que es una simiente incorruptible. Termino haciendo esta conjetura aquí. Hermanos, no ha habido y no hay y no habrá muchas personas que en un cierto momento confesaron el cristianismo, confesaron ser hijos de Dios, pero que después de un tiempo se apartaron, se fueron y andan perdidos, andan vagando en las calles del mundo. ¿No es eso real? ¿Por qué? Mire, hermanos, todos los nacidos de Dios nacen de una simiente incorruptible. ¿Qué quiere decir incorruptible? Usted lo entiende fácilmente, es una palabra que no necesita mucha traducción. ¿Qué significa incorruptible? Incorruptible es que no se corrompe, que no se echa a perder. Es algo que no se altera. ¿Hello? El cristiano verdadero, hermano, pase lo que pase, mire, le puede llover truenos y relámpagos todos los días, sigue siendo cristiano hasta el último día de su vida. ¿Verdad? Pero hay muchos cristianos que se quiebran la uña y es suficiente para dejar de servir al Señor. Es una cosa, nosotros, los hijos de Dios, somos incorruptibles, hermanos. Incorruptibles. Ese es el poder de la sola escritura. Ese es el poder de la sola escritura. Mientras el Señor nos permita seguir siendo pastores de este lugar, nuestro deber es predicar sola escritura. La iglesia no es un circo, no es un teatro, no es cine. La iglesia es la columna y baluarte de la verdad de nuestro Dios, hermanos. Sola escritura.
Eso fue lo que hicieron los reformadores. Es lo que seguiremos haciendo nosotros. ¿Qué dice? ¿Recuerda? Dice Hechos 4:12. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en la comunión y en el partimiento del pan. ¿Por qué? Porque ellos sabían que la palabra de Dios, la doctrina del Señor los iba a preservar en esos momentos de tribulación, de persecución, de muerte y de tanto asedimiento de parte de los emperadores, hermanos. De la misma manera, iglesia, solamente la Escritura es lo único que nos da poder. ¿Y tiene dudas? ¿Tiene dudas? Es válido que tenga dudas, pero es una cosa, es válido que tenga dudas. No es válido que las permanezca por siempre. Toda duda que usted tenga, usted tiene esa bendición de poder acercarse a alguien. En este caso, yo como pastor siempre estoy accesible. Siempre estoy accesible. Cuando personas me preguntan por redes sociales, por internet o por teléfono. Ayer me llamó una persona desde Argentina. ¿Era de Argentina? Desde Argentina. Me llamó y me dijo: pastor, tengo esta pregunta. Yo dije: wow, pues si aquella gente que están hasta allá me preguntan, la gente que yo pastoreo también tienen ese acceso. ¿Tiene dudas? Debe ser una cosa. Termino diciendo esto, hermano, porque toda duda debe ser disipada, quitada. Usted no es bueno que tenga dudas en su mente, en su corazón. Dice: pues bueno, es que yo no creo, no entiendo, no comprendo perfectamente eso. Para eso estamos. Para que toda duda se disipe, nos sentemos, platiquemos y entendamos, abramos las Escrituras y veamos que lo que ella dice. Sola Escritura. Amén. Oremos, hermano. Señor, gracias te damos.